El acoso escolar es un tema delicado, pero real y muy presente en la mayoría de las escuelas, siendo los adolescentes los más afectados con esto. En la actualidad, con la existencia de las redes sociales, este acoso va un paso más allá y los abusadores hacen uso de estas herramientas para seguir atormentando y destruyendo la autoestima de sus víctimas, y lo que para algunos es un divertido juego de burlas acaba cobrándose la vida de una persona. Acompáñame a lo largo de esta historia donde nos pondremos en la piel de Anita, una joven que se verá inmersa en un infierno de pesadillas mientras huye de sus recuerdos del pasado. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Anita, una joven de 18 años, se dirige hacia un conjunto de edificios abandonados llamado La Villa, donde su amiga Maya la ha citado para encontrarse con ella. Pero al llegar allí, la chica pierde el conocimiento, despertando en otra habitación del mismo edificio. La joven no recuerda cómo ha llegado hasta ahí, ni por qué su amiga la ha citado en un lugar como ese, pues el edificio está prácticamente en ruinas, completamente deteriorado, lleno de escombros, restos de basura y muchos grafitis. En su móvil podemos ver la conversación con Maya, quien le pide que vaya a la villa para enseñarle algo. Usando su teléfono como única fuente de luz, Anita comenzará a moverse por el interior del edificio en busca de su amiga. El juego no tiene lugar en la ciudad de Silent Hill, sino en una ciudad alemana llamada Kettenstadt, un lugar que la gente considera maldito, pues debido a la crisis económica y la reciente pandemia del COVID-19, el lugar se ha ido a la quiebra, no hay inversores y los jóvenes se han marchado a otras ciudades, disminuyendo así el índice de natalidad y aumentando la tasa de suicidios, convirtiéndose en un lugar sin esperanzas ni futuro. Pero la mala suerte de Kettenstadt parece estar vinculada a una antigua leyenda, y es que en la década de 1930 una mujer japonesa llegó a esta ciudad ofreciendo sus servicios como vidente. La mujer, conocida como la bruja del lejano oriente, aseguraba predecir el futuro a través de las cartas del tarot, influyendo así en el desarrollo económico de la ciudad. Pero en 1947, un enorme incendio se extendió por sus parques industriales y perdieron la mayoría de sus fábricas. La bruja, quien estaba hospitalizada por una enfermedad desconocida, se quitó la vida lanzándose desde la azotea del hospital, aunque muchos creen que realmente fue una caza de brujas y la mujer fue asesinada por el partido del alcalde, quien se vio afectado por la presencia de la bruja y aprovechó el incendio para usarlo como tapadera del asesinato, ya que tras la muerte de esta, el partido volvió a recuperar la influencia en la ciudad. Desde entonces los ciudadanos han empezado a creer que cualquier racha de mala suerte es producto de una maldición de la bruja. De primeras, el personaje de Anita se nos presenta como una chica deprimida, solitaria y con la autoestima por los suelos. Se autodesprecia y siente que no merece vivir, mostrando así cierta culpabilidad por algo que hizo o sucedió en el pasado, un terrible secreto que esconde y que ni ella misma recuerda. Mientras investigamos por el edificio, descubriremos que Maya es una artista muy conocida que se hace llamar Cherry Blossom y quien utiliza las paredes de este mismo edificio abandonado para crear sus hermosos grafitis, dibujos que se caracterizan por mostrar a chicas rodeadas por flores de cerezo. Maya nos explica en un flashback que sus dibujos representan a chicas superando sus traumas del pasado, o al menos su deseo de hacerlo, y de sus cicatrices emergen estas flores de cerezo, las cuales en la cultura japonesa simbolizan la vida y la muerte, la belleza y la violencia, ya que la corta vida de esta flor, la cual solo dura 7 días desde que florece,
nos sirve como un recordatorio de lo fugaz que es la vida. Maya intentaba averiguar el origen de los traumas de Anita, probablemente en un intento de ayudarla y animarla a seguir adelante, ignorando los comentarios de la gente y haciéndole sentirse orgullosa de sí misma. Pero Anita no encuentra motivos por los cuales sentirse orgullosa y la oímos nuevamente autodespreciarse. Tras esto recibirá un mensaje de otra de sus amigas, Amelie, con quien parece tener un fuerte vínculo, ya que se muestra muy preocupada por ella, quien no estaba respondiendo a sus mensajes, pero Amelie le comenta que solo estaba dormida y que no se preocupe. Entraremos en una habitación con las paredes empapeladas de notas con insultos e improperios. Aquí veremos los primeros indicios de que Anita sufrió malos tratos de pequeña por parte de su madre. A causa de esto, la chica se ha estado medicando con antidepresivos y también se autolesiona. En esta habitación también encontraremos un artículo donde comentan que en los últimos años en la ciudad de Kettenstadt han aumentado los casos de abuso y maltrato infantil. Al salir de la habitación visualizaremos algo a lo lejos. En la oscuridad, una criatura bastante alta comenzará a perseguirnos por los pasillos ahora convertidos en un lugar infernal donde el hierro y el óxido toman protagonismo, elementos muy identificativos de la dimensión de Silent Hill. Anita logra escapar de la criatura cuando recibe otro mensaje de Maya. Alterada, le comenta que acaba de ver un monstruo, pero Maya hace caso omiso y le pide que vaya a su estudio. Más tarde encontraremos otro artículo que comenta que en el edificio conocido como La Villa, el mismo en el que Anita se encuentra, es el lugar que muchos jóvenes y adolescentes eligen para quitarse la vida saltando desde la azotea. Tras leer esto, Anita se preocupa aún más por su amiga, temiendo que haya acudido a este lugar para quitarse la vida. Al llegar al estudio, encontraremos el cuaderno de dibujo de Maya. Dentro veremos algunos de sus bocetos, así como el dibujo de un chico que lleva una pulsera bastante característica. Pero no podremos seguir curioseando porque recibiremos otro mensaje de Maya, quien le pregunta si ya ha llegado al estudio. Será entonces cuando descubramos que a Anita también le gusta dibujar. De hecho, se abrió una cuenta en una red social para mostrar sus dibujos, pero estos lucen bastante tétricos y morbosos, lo que causó rechazo en la gente, motivo por el que sus compañeros de clase se burlan de ella. Sin embargo, la cuenta de Maya tiene cientos de seguidores y bonitos comentarios. Este es el primer indicio de que Anita está celosa de Maya, pues desesperada por llamar la atención y estar a su altura, Anita se hizo otra cuenta donde solo subía fotos suyas. Al parecer, esta era la única forma de ganar likes y comentarios, pero el hecho de tener que denigrarse de esa forma por unos pocos de likes la hacen sentir miserable. De pronto recibe una llamada de Amelie, donde descubriremos que Maya está muerta, pues la chica se quitó la vida saltando desde la azotea de ese mismo edificio. Impactada, Anita cuelga la llamada. La chica no entiende cómo se ha podido olvidar de la muerte de su amiga y tampoco entiende quién es la persona que le está escribiendo desde el móvil de Maya. Otro mensaje llegará a su teléfono. El fantasma de Maya le pide que encuentre algo, pero no le dice el qué. Nuevamente seremos acosados por la criatura de antes. Esta vez sí podremos ver su aspecto. Se trata de un monstruo con la cabeza y parte del cuerpo lleno de pétalos de sakura y alambre de espino. Al morir, despertaremos de nuevo dentro del edificio. Esta vez tendremos que darle esquinazo al monstruo, quien es una clara representación de Maya. Escaparemos hacia la azotea, donde veremos la última obra de Maya, aquella que hizo antes de morir. Asombrada, Anita toma su teléfono, comprobando que su arte sigue vivo.
y cómo la chica sigue ganando seguidores aún después de muerta. El ver esto solo deprime aún más a nuestra protagonista, quien anhela con toda su alma que alguien se fije en ella. Hambrienta de atención y deseosa de ser alguien, decide seguir los pasos de Maya y lanzarse desde la azotea. Así, quizás, consiga esa popularidad que tanto desea. Pero su intento es en vano, pues Anita descubre que está atrapada en un bucle y que no puede morir, no hasta que recuerde el verdadero motivo por el que está ahí. Esta vez el edificio estará más cambiado y veremos que los dibujos de Maya han sido vandalizados, pues alguien se ha dedicado a estropearlos con pintadas e insultos. También veremos cómo comenzaron a aparecer mensajes de odio en los comentarios del último dibujo de Maya, señal de que la chica también estaba sufriendo de bullying. Hablaremos de nuevo con Amélie, quien comenta que se siente culpable por la muerte de Maya, pues al parecer ambas eran muy cercanas y como amiga ella debería de haberse dado cuenta de que algo andaba mal, pero como Maya actuaba con normalidad, nadie se percató de las intenciones que tenía. De hecho, ambas chicas compartían pensamientos a través de cartas que se enviaban ocultas dentro de los libros que se prestaban la una a la otra. ¿Recuerdas a la bruja de Kettenstadt? Pues resulta que esta mujer era la bisabuela de Maya. Alguien utilizó esta información para desencadenar comentarios de odio y un acoso desmesurado sobre la pobre chica, a quien llamaban bruja. Además, todo indica que Maya tuvo una relación con un chico, la persona especial que menciona en su diario, pero que no pudieron acabar juntos. Este chico lo vemos dibujado en su cuaderno de dibujo, además de que lleva la misma pulsera que Maya. Incluso encontramos un test de embarazo positivo en el estudio de la joven. Puede que este fuera el motivo por el cual los adolescentes tuvieron que separarse. Nuestros pasos nos llevarán en un viaje por los recuerdos de Amélie, descubriendo que ésta no se lleva bien con su hermano, a quien siempre trata de evitar, ya que le tiene mucho miedo, pues según podemos leer en su diario, no le gusta que su hermano la mire fijamente, ya que hay indicios de que éste pudo haber intentado propasarse con ella en algún momento. La decadencia de la ciudad de Kettenstadt llevó a la ruina a los padres de Amélie, frustrándose así sus deseos de acudir a la universidad. En esta casa encontraremos una noticia sobre el hallazgo de una chica muerta en el edificio de la villa, pero a diferencia de Maya, los motivos por los que se quitó la vida fue la frustración por no poder acudir a la universidad, lo que nos hace pensar que Amélie también se suicidó. Pasaremos entonces a ver una representación del Instituto de las Chicas, donde seremos testigos del horrible acoso que sufría Maya. Sus compañeros la insultaban a ella y a su arte, así como arruinaron su pupitre y su taquilla. Pero lo curioso de esto es que Anita experimenta este acoso como si se lo estuvieran haciendo a ella, pero esto tiene una explicación que veremos más adelante. Tras huir de nuevo de la criatura, estaremos de vuelta en el estudio de Maya. Aquí veremos un nuevo dibujo en la pared, uno de Amélie, así como leeremos el diario de Maya, donde la chica comenta que no se llevaba bien con su madre y que estaba recibiendo burlas por parte de sus compañeros, cosa a la que no le daba demasiado importancia, pues estaba convencida de que solo lo hacían para volcar sus frustraciones en ella. Maya también comenta que perdió a alguien especial, a alguien que le daba esperanzas y que desde entonces se siente perdida. Este podría ser el chico que vemos dibujado en su cuaderno de dibujo. Aquí veremos otro recuerdo, el día en que Anita y Amélie conocieron a Maya, y cómo ésta simpatizó con Amélie en cuanto la vio. Esto no pareció gustarle a Anita, ya que siempre se ha sentido ignorada por Maya, quien solo le prestaba atención a su amiga. De hecho, antes de morir, Maya le había dejado una nota escrita a Amélie dentro de uno de los libros. En esta nota de despedida, Maya comenta que ella no soporta más la situación, pero Amélie nunca llegó a leerla. Será entonces cuando descubramos el papel de Anita en toda esta historia,
Es que ella realmente odiaba a Maya, la envidiaba en todos los sentidos. Ella era mejor dibujante, la gente adoraba su arte y lo más importante, intentaba arrebatarle a Amélie, su única amiga. Esto se demuestra en las notas que encontramos en un cuaderno en el cuarto de basuras, donde Anita expresa todo su odio hacia Maya. Guiada por este sentimiento, inició un movimiento de bullying y acoso contra ella, desvelando que su bisabuela era la bruja del lejano oriente. Así, Anita, quien hasta entonces había sido el objetivo de burlas de todos sus compañeros, desvió toda la atención hacia la nueva alumna, convirtiéndola en víctima y haciendo de su vida un infierno. Anita tomó la nota del libro y la escondió en su casillero para que Amélie no la leyera, lo que podría haber evitado la muerte de Maya. La mente, como mecanismo de defensa, puede hacernos olvidar recuerdos dolorosos de nuestra vida. Esto fue lo que le pasó a Anita, quien tras la muerte de Maya olvidó por completo lo sucedido, ocultándole la verdad a Amélie y siguió viviendo su vida. Pero a pesar de haberlo olvidado todo, Anita seguía sintiéndose un ser desdichado y ahora veremos por qué. Tras recordar lo que le hizo a Maya, Anita sube al tejado, llama a Amélie y le confiesa la verdad, pero el peso de la culpa es demasiado y la chica, por segunda vez, trata de quitarse la vida lanzándose desde el tejado. Su intento de morir vuelve a ser en vano, pues despierta de nuevo en la habitación del comienzo del juego, donde recibe otro mensaje de Maya, quien le insiste en que encuentre algo. Es entonces cuando leeremos sobre el fenómeno de Silent Hill, una condición por la que una persona psicológicamente inestable, cuando se encuentra en una situación de mucho estrés, su visión comienza a oscurecerse o tunelizarse, como si estuviera vagando por una densa niebla. Dicha niebla representa incertidumbres e ilusiones sensoriales, impidiéndole distinguir entre ilusión y realidad. Este fenómeno es precisamente lo que está experimentando Anita, ya que se encuentra atrapada dentro de un tenebroso bucle, siendo perseguida por alucinaciones y recuerdos dolorosos que no terminarán hasta que supere sus traumas. En esta última parte del juego conoceremos el duro pasado de Anita, cuya madre, a raíz de divorciarse de su padre, continuó viviendo como madre soltera al cargo de sus dos hijos, Anita y su hermano pequeño, quien tan solo era un bebé. Con el paso de los meses, la madre se echó una nueva pareja, alguien que no era aceptado por sus hijos, pero ésta, lejos de entender la situación, antepuso su propia felicidad a la de sus hijos, culpándoles como responsables de su miseria. Fue entonces cuando comenzaría a maltratarlos tanto física como psicológicamente, abusando de las pastillas y el alcohol, los mantenía encerrados dentro de un armario sin dejarles salir y se pasaba el día fuera con su nuevo novio, dejando la casa y a sus hijos desatendidos, lo que acabaría convirtiendo el apartamento en un estercolero. Los servicios sociales pronto se dieron cuenta de esto, pues los vecinos se quejaban de oír a los niños llorar día y noche. Incluso su pareja no pudo soportar más la situación y acabó abandonándola. Uno de esos días, la madre encontró a su hijo pequeño muerto dentro del armario en el que solía mantenerlo encerrado. Sin saber qué hacer, escondió el cadáver dentro de la nevera. Es por esto que vemos en repetidas ocasiones una nevera a lo largo del juego, siempre relacionada con frases de odio que le decía su madre. Anita, siendo testigo de esto, corrió en busca de ayuda a sus vecinos y les contó lo que su madre había hecho. Estos no dudaron en llamar a la policía y la madre fue arrestada por el crimen. Anita teme acabar convirtiéndose en el mismo monstruo que su madre, ya que su abuela también pegaba y encerraba a su madre, y ésta le decía a Anita que su forma de ser era una maldición que ella acabaría heredando. Tras un último enfrentamiento con la criatura, Anita llegará al estudio, donde finalmente descubre aquello que Maya le pedía que encontrara, y es que ella siempre se quejaba de ser invisible para Maya,
creyendo que ésta solo quería la amistad de Amélie, pero la realidad era bien distinta, pues se encuentra un dibujo suyo dentro del cuaderno de Maya, lo que significa que ésta sí que se preocupaba por ella e intentó ser su amiga, pero Anita fue incapaz de darse cuenta de esto y malinterpretó sus intenciones. Esta revelación en realidad es bastante confusa, pues a lo largo del juego hemos visto los recuerdos de Anita y cómo Maya mostraba interés y preocupación en ella. La única explicación que se me ocurre es que Maya no estuviera hablando con ella, sino con Amélie, y Anita tiene estos recuerdos porque estaba allí con ellas, pues recordemos que Amélie y Anita siempre estaban juntas. Con la verdad desvelada, la chica sube por última vez a la azotea y llama a Amélie por teléfono. Abatida por el peso de la culpa, se despide de su amiga, pero cuando está a punto de saltar al vacío, recibe un mensaje. Es Amélie quien le suplica que no la abandone. Por primera vez en su vida, Anita se siente querida, siente que de verdad le importa a alguien. Esta dosis de realidad hace que se arrepienta en el acto y se aleje del borde, rompiendo en llanto y recapacitando sobre el valor de la vida. Al ocurrir esto, la niebla se disipa de golpe y todo vuelve a la normalidad, una horrible experiencia que le hace ver la vida con otros ojos y que sin duda la marcará para siempre. Pero puede que todo lo que te haya contado hasta el momento no sea lo que en realidad ocurrió, ya que la historia es bastante confusa y hay cosas que nunca se explican en el juego, además de ciertos puntos que podrían demostrar que tanto Anita como Amélie podrían estar muertas todo el tiempo. De ti depende creer en la versión que más te guste. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Silent Hill, The Short Message. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.